Laura Belén Rodríguez, cuya tesis se denomina Variación de la vegetación leñosa con relación al clima y disturbios antrópicos y naturales en el ecotono sur Espinal Monte. Los directores son el doctor Ignacio Gasparri, la doctora Silvia Torres Robles y el asesor académico es el doctor Marcelo Arturi. El jurado evaluador es la doctora Carolina Pérez, que es licenciada en Ciencias Biológicas, Orientación Ecología, de acá de la Universidad Nacional de La Plata, y es doctora en Ciencias Naturales, también de la UNLP. Es docente de la asignatura Ecología Forestal de la carrera de Ingeniería Forestal de esta facultad. La doctora Silvana María José Sione es ingeniera agrónoma, es doctora en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente y es profesora de la asignatura Ecología de los Sistemas Agropecuarios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y el doctor Mariano Oyarzábal, que es doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente de SIC-CONICET del IFEBA, de la Facultad de Agronomía de la misma universidad, y es profesor adjunto del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ahora sí, le damos inicio a la presentación, que esta presentación va a ser de entre 45 y 55 minutos aproximadamente. Luego se procede a que el jurado haga los comentarios, sugerencias que consideren apropiados. Hay unas breves palabras, si así lo desean los directores, y posteriormente se elabora el acta en una sala independiente. ¿Sí? Bueno, podés comenzar con compartir pantalla. Por favor, si el resto podemos tener apagados los micrófonos, sería mucho mejor. Gracias. Bueno, como bien dijeron en la presentación, el tema de mi tesis se llama Variación de la vegetación leñosa, el título, con relación al clima, disturbios antrópicos y naturales en el ecotono sur Espinal Monte. El tema de esta tesis parte de lo que viene ocurriendo en distintos ambientes áridos y semiáridos del mundo, en donde las variaciones en el clima, los regímenes de incendio y principalmente el uso ganadero están alterando la vegetación a escala de paisaje. En nuestra tesis lo que queríamos ver es qué está ocurriendo en un sistema de transición que es próximo, bueno, a donde vivo yo, es próximo a mi zona. Nos planteamos como objetivo general evaluar las tendencias de variación de la biomasa aérea de leñosa con relación a variables climáticas, disturbios antrópicos y naturales. Acá lo que tomo como variable es la biomasa aérea de leñosas, sobre todo por la implicancia que tiene con el tema del cambio climático global, que es fundamental para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y además, como nuestro sistema natural es a veces poco estudiado, es una buena variable para lo que vendría a ser la producción sostenible de nuestros ecosistemas forestales. Bueno, la organización tanto de la tesis como de la presentación, lo que hicimos fue caracterizar la vegetación leñosa, estimar la biomasa aérea a nivel local y regional, y después relacionar el principal disturbio que es natural, que es el fuego, y relacionarlo con la vegetación y las cargas ganaderas, para luego hacer un análisis de las tendencias de variación de la vegetación leñosa en los últimos 20 años. Nos tomamos ese tiempo. Bueno, comienzo a explicar el área de estudio. Abarca aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados y comprende 3 provincias administrativas diferentes. Buenos Aires, con los partidos Patagones, Villarino y La Pampa, con los departamentos Caleu-Caleu, Ucal y Lihuel-Calel, y Río Negro, con los departamentos Pichimahuida, Conesa y Adolfo Alsina. Esta región normalmente se la conoce como el noreste de la Patagonia.
y presenta una variación en precipitaciones que van de los 300 hasta esta zona sur, 200, 300 milímetros, hacia la zona norte que va cerca de los 600, 800 milímetros de precipitaciones anuales. Esto hace que la vegetación también tenga un gradiente de variación. Hacia el sur encontramos lo que según las provincias fitogeográficas denominan monte. Pero sí. Hace un montón, pero no puedo dejar cuando tengo un poquito de plata de comprarme una nueva. Hay alguien hablando, perdón. Y hacia el norte es hacia el sur, lo que vendría a ser la provincia fitogeográfica del monte, y hacia el norte lo que vendría a ser el Espinal, el Caldenal. El tema vendría a ser lo que está en el medio, ¿no? ¿Cómo definimos esta situación intermedia? Sabemos que tenemos extremos, y bueno, esto es lo que se ha venido estudiando a lo largo del tiempo. Según Cabrera, marca un límite bien definido, siempre relacionado a mi área de estudio, un límite bien definido en lo que es monte y espinal, las provincias fitogeográficas. Oyarzábal, que es el último, y Morelio vienen a incorporar nuevos criterios para volver a definir estas zonas. En el caso de Morelio, sigue manteniendo un límite definido en lo que es el área de estudio, y lo que hace es denominar distintos complejos dentro de este área. En cambio, Oyarzábal, que es la geografía más actualizada, corre el límite del Espinal y el monte, y denomina a toda esta zona, que es prácticamente toda nuestra zona de estudios, como monte oriental de transición, pero bajo la provincia fitogeográfica del monte. Y lo define como una estepa arbustiva más densa y con mayor cobertura que el resto de lo que es monte típico, que además presenta abundantes isletas de chañar y árboles aislados de Prosopis flexosa. Nosotros con nuestra caracterización también lo que venimos es aportar sobre esta área, ya que bueno, definir la unidad de vegetación es fundamental también para después conocer las tendencias de variación. En términos de uso o de disturbios antrópicos, lo que tenemos hacia el este y hacia el norte son desmontes se practica el desmonte para siembra de cultivos invernales o pasturas, que bueno, acá se pueden ver distintas situaciones. Como vuelvo a insistir, estos desmontes se concentran hacia el lado este, hacia lo que es hacia el océano Atlántico y hacia el norte de la región de estudio. Y además, también lo que se desarrolla es la ganadería. La ganadería se desarrolla tanto en condiciones más de bosque de escaldén, o si no, bajo monte. La ganadería que predomina en la actualidad es la bovina sobre la ovina. Si bien los departamentos de Alfalsina y el partido de Patagones están intentando que se vuelva a incorporar la ganadería ovina, en la actualidad lo que sigue teniendo más peso es la ganadería bovina. También en toda esta región, uno de los disturbios naturales más presente y que genera grandes modificaciones en nuestro sistema son los incendios naturales. Estos incendios naturales hay evidencias tanto en el Espinal como en el monte que están asociados a variaciones climáticas, y además que lo que se observa es que al introducir la ganadería, sobre todo bovina, ha generado una reducción en la frecuencia de incendio, lo que ha ocasionado que los sistemas se hayan arbustificado. Eso hay tanto antecedente, como vuelvo a decir, en el Espinal y en distintas situaciones del monte. Por lo tanto, nuestro esquema hipotético parte de esto para conocer las tendencias de variación. Nos basamos principalmente en los fuegos y en los periodos secos y húmedos, que son muy normales para nuestra zona. Cuando uno habla de periodo seco, habla que estamos por debajo
del promedio normal de precipitaciones. Estos periodos secos son muy comunes en nuestra zona y pueden durar varios años consecutivos. En estos periodos secos lo que se supone es que hay una baja cantidad de combustible fino, que es el recurso limitante para la ignición de fuegos. Por lo tanto, no tenemos pastos y lo único que hay es cobertura tanto arbórea como arbustiva. Es decir, que si estamos en un periodo seco, lo más probable es que la vegetación se mantenga, sobre todo la leñosa se mantenga. En cambio, en un periodo normal a húmedo, vamos a tener mayor cantidad de combustible fino, por ende mayor ocurrencia de incendio, pero acá es donde entra en juego las cargas ganaderas. Lo que se supone es que si hay elevada carga ganadera, se consume el combustible fino, por lo tanto deja poca disponibilidad para la ocurrencia de incendio. Hay menos incendios porque hay más carga ganadera. Por ende, los sistemas tienden a arbustizarse. En cambio, si las cargas ganaderas fueran menores, lo que hacen es que no se consuma todo el combustible fino disponible y haya mayor ocurrencia de incendio. Por lo tanto, el sistema varía de un pastizal con arbustos y árboles aislados. Y por último, también se conoce en nuestra zona que en los periodos normales a húmedos empieza a haber mayor tasas de desmonte, ¿no? Deforestación, sustituir la vegetación nativa, el reemplazo, por los cultivos invernales o pasturas. Este es el esquema hipotético que a través de distintos capítulos vamos a ir abordando para ver si finalmente es lo que está ocurriendo en nuestra zona transicional. Bueno, para eso, como dije, primero lo que hicimos fue caracterizar, ¿no? El primer objetivo, caracterizar florística y estructuralmente la vegetación leñosa y estimar la biomasa aérea de leñosas en la transición sur-Espinal-Monte. Para eso, bueno, tuvimos que, para lo que es el muestreo de campo, seleccionamos 61 sitios distribuidos en todo el gradiente norte-sur, y mediante imágenes de alta resolución de Google Earth de alta resolución, lo que hacíamos es distinguir coberturas abiertas que van de 18 a 54% de cobertura y situaciones más densas que van de 55 al 100%, con el objetivo de tener todas las clases en todo el gradiente, ¿no? Poder captar todas las situaciones en todo el gradiente. De estos 61 sitios se eligieron 21 sitios para estimar la biomasa aérea leñosa, que después lo voy a ir explicando. Entonces, para la composición, el diseño de muestreo, esto también viene, el diseño de muestreo lo tomamos de lo que se viene haciendo en el grupo de trabajo, en donde ya se delimitó un área mínima que era de 100 metros cuadrados con una distribución de 5 parcelas, distanciadas a 30 metros cada una. En cada una de estas parcelas lo que se hace es tomar presencia y ausencia de las especies leñosas, para luego, bueno, hacer un análisis de componente principal, y lo que quisimos acá es ordenar los sitios y ver si existe alguna variación de composición con relación al gradiente geográfico o climático. De la misma manera, con la cobertura. En este caso, en vez de las 5 parcelas, tomamos 3 parcelas distanciadas a 70 metros cada una. Esto es, vuelvo a repetir, por lo que ya se venía trabajando, los errores que habían en tomar 5 parcelas de estructura o 3 parcelas de estructura no varían mucho. Por lo tanto, se decide tener 3 de estructura, porque también, o sea, tenés menos tiempo en un sitio y podés así también tomar más sitios de muestreos, porque la estructura es lo que más te lleva a campo. Y acá las variables que decidimos estimar para la estructura, básicamente queríamos tener en cuenta lo que era el componente arbóreo y el componente arbustivo. Por lo tanto, las alturas
la altura de la cobertura se basaba en la altura del estrato arbóreo, altura del estrato arbustivo, cobertura del estrato arbóreo, cobertura del estrato arbustivo, de ambas situaciones, de las abiertas y las densas. También se decidió contar los individuos arbóreos con DAP mayor a 10 centímetros de diámetro para poder estimar la densidad. Y de estos individuos también calcular el área basal. Después otras dos variables que decidimos incorporar es el número de tronco de los arbustos, de más de 5, entre 5 y 10 centímetros y más de 10. Esto principalmente porque es una información muy importante para lo que es la extracción de leña. Los leñateros buscan esta medida de troncos en arbustos y nos pareció interesante poder incorporarla en este estudio estructural. También se contó la cantidad de individuos y se determinó la densidad con coberturas menores a 1 metro cuadrado. Y bueno, también riqueza y diversidad. También se hace un análisis de componentes principales para ordenar los sitios según las variables estructurales y también buscamos si existía una variación estructural con relación a las coordenadas geográficas y al gradiente climático. También realizamos una prueba T previo a comprobar la normalidad para saber si las situaciones densas, si habían diferencias significativas de estas variables entre las situaciones densas y abiertas. Después, con el tema de la biomasa, lo que hacemos, bueno, acá también implementamos para lo que era nuestra región una nueva forma de estimar la biomasa, que es mediante variables fáciles de medir de la parcela. O sea, primero seleccionábamos una subparcela de 25 metros cuadrados, en donde primero medíamos, como medíamos en la de 100 metros, y después hacíamos cosecha directa. Después nos llevamos submuestras al laboratorio para la estufa a 70 grados hasta llegar a peso constante y así sacar el factor de humedad y determinar la biomasa de esta subparcela. Acá lo que hacemos es relacionar esta biomasa que estimamos en esta subparcela, asociarla a alguna variable estructural fácil de medir, como la altura promedio de la parcela, altura máxima de la parcela o cobertura de la parcela. Y bueno, no utilizamos esta metodología porque si bien pueden existir ecuaciones alométricas individuales, lo que nosotros tenemos en nuestra región es, como se ve en esta imagen, son matas, son individuos que están interconectados entre las copas y es muy difícil poder aplicar una ecuación. La mayoría de las ecuaciones alométricas son por especies y acá es difícil de poder aplicar. Además que la mayoría de las ecuaciones alométricas fueron desarrolladas, si bien para el monte, pero para otras zonas que no son las nuestras. Acá lo que también hicimos fueron análisis de correlación para saber la biomasa con qué variable estructural se mejor correlacionaba y luego regresiones simples. Bueno, los resultados que obtuvimos fue que, bueno, la composición sí se asoció, sobre todo el componente 1, se asoció con la latitud y con el gradiente de precipitaciones. Esta asociación lo que demuestra es que hacia el extremo negativo están las situaciones o los sitios que están más al norte y que presentan precipitaciones de 600 mililitros al año. Y hacia el sur, hacia el extremo positivo, están los sitios del sur y los que presentan menores precipitaciones. Luego, bueno, hacia el extremo negativo, lo que aumentó en frecuencia fue el caldén, la sombra de toro, el Esquinus longifolia, el Berberis rucifolia, que estas especies son principalmente de distribución espinal. Y los sitios que presentaron similitud en estas especies fueron la mayoría de los sitios de Ucal, Villarino, Puan, Caleu. También, bueno, estuvieron presentes especies como el Flexuosa,
el algarrobo se lo llama acá, el chañar, la rea divaricata, que estas especies son ya de distribución tanto monte como espinal. En cambio, hacia este extremo positivo, estas especies como el Equinus johnstoni y la Altuma flexosa variedad de pereza son especies asociadas al monte. Después con la estructura no se mostraron, no se pudo encontrar variaciones en correlaciones ni con el componente 1 ni con el componente 2 con relación ni al gradiente geográfico ni al gradiente climático. Lo que sí acá se observa es que hacia el extremo positivo se encuentran las situaciones densas y asociadas a componentes arbóreos, área basal, cobertura arbórea, o sea, estructuras más complejas. Y hacia el extremo negativo se encuentran la mayoría de las situaciones abiertas, que están más asociados a la densidad de individuos chiquititos y de cobertura arbustiva. Pero bueno, vuelvo a insistir, acá no hay un gradiente ni geográfico ni climático que diga que explique a la variación estructural. Y en cuanto a la prueba T, viene a reforzar lo que se pudo observar en el análisis de componentes principales, donde lo denso y lo abierto se diferenciaron significativamente de las variables de cobertura arbórea, altura de árboles, altura de arbusto, densidad de individuos arbóreos y la densidad de los tronquitos. Y lo que no presentaron diferencias significativas es en lo que es la cobertura arbustiva, es decir, que en ambas, tanto en lo denso o en lo abierto, hay presencia de cobertura arbustiva. En cambio, en lo que es cobertura arbórea, lo denso presenta mayor cobertura arbórea que lo arbustivo. Y la biomasa, bueno, tuvimos dos resultados acá muy importantes, que fue que la cobertura total de la parcela se asoció positivamente con la biomasa, se correlacionó positivamente con la biomasa, y esto nos permitió realizar un modelo que prediga la biomasa a escala local. Y si bien sumamos otras variables a este modelo, no mejoró el modelo. Por lo tanto, nos quedamos con este modelo que solamente como única variable la cobertura total de la parcela para predecir la biomasa a escala local. Bueno, estos resultados se pueden ver en esta publicación que realizamos en Ecología Austral. Después, bueno, como principales conclusiones, decidimos vimos conveniente redefinir la zona y hablar de un ecotono sur espinal monte, porque si bien hacia el sur están las especies propias del monte y hacia el norte las especies propias del espinal, en el medio la distribución de las especies no son tanto del monte como del espinal. Además, bueno, le pusimos, ponemos el término ecotono debido a que tenemos geográficamente una amplitud de 4 grados entre el norte y el sur. Y bueno, como otra conclusión importante es que la cobertura total es la mejor variable para predecir la biomasa aérea de leñosas. Este último de la cobertura, nos permite trabajar a una escala regional, que es mediante esa escala regional donde vamos a conocer las tendencias, que nos va a permitir conocer las tendencias de variación. Para trabajar a una escala regional, lo que nos propusimos fue generar un modelo que prediga la biomasa aérea de leñosa a escala regional con el fin de estimar un valor promedio de biomasa aérea y de almacenamiento de carbono de la vegetación leñosa. Confeccionar un mapa y poder confeccionar un mapa. El modelo, bueno, acá abro paréntesis, lo empecé a hacer
mi idea principal era poder trabajar con modelos no paramétricos como los Random Forest. No pude obtener imágenes de alta resolución, por ende tuve que empezar a probar con modelos paramétricos, que también se utilizan bastante. Y lo primero que empecé a trabajar fueron con 42 sitios que ya teníamos, que el grupo de trabajo ya tenía relevado, que lo habían relevado desde el 2009 hasta el 2010. Y me puse a probar con estos, a ver si me da, una vez obtenido el valor de biomasa a escala local, y a ver qué me podía dar con el tema de las bandas espectrales y los índices verdes. Entonces, con estos 42 sitios, estimamos la biomasa área leñosa a partir de la cobertura y empezamos a utilizar imágenes Landsat 5TM de distintas estaciones, ya que la fenología tanto de los árboles, los arbustos y los pastos cambian según la estación del año. Bueno, empezamos a explorar correlaciones para luego ver qué modelo es el mejor en función de esas correlaciones entre la biomasa, las bandas y los índices espectrales. Una vez que uno obtiene el modelo, lo que hace es aplicarlo al píxel, a cada píxel de la imagen, pero con vegetación leñosa, es decir, que se enmascararon un montón de situaciones que tienen que ver con cambio de uso, con zonas irrigadas, con lagunas, ríos, zonas rocosas. Solamente lo que tenía vegetación leñosa fue lo que utilizamos para aplicar el modelo. Y esas capas las extrajimos del Instituto Geográfico Nacional. Además, lo que hicimos fue definir 7 categorías de biomasa para poder lograr mostrar una variabilidad y que además estén dentro de lo que habíamos encontrado en el campo, la variación entre 5 y 70 megagramos por hectárea. Bueno, acá, para predecir la biomasa área y el almacenamiento de carbono de toda nuestra área de estudio, para eso necesitábamos un modelo que tenga un ajuste por encima del 0,6. Como logramos eso, pudimos utilizar un estimador de razón para calcular estos dos promedios del área de estudio. Entonces, bueno, acá lo que nos da, el modelo que mejor nos dio, bastó una sola fecha, que era el inicio del verano, una fecha de diciembre, que combinaba la banda 2 y la banda 3 del espectro visible. Esas bandas lo que indican hablan sobre la sanidad de la hoja. Y además es una fecha en donde los pastos están senescentes y los árboles y arbustos se encuentran en épocas de crecimiento. Con ese modelo pudimos obtener un R superior, un ajuste superior a 0,6, que nos permitió estimar la biomasa media, que fue de 12 megagramos por hectárea de biomasa y 6 megagramos por hectárea de carbono. Lo que nos da en toda esta superficie de leñosas 36 teragramos de carbono almacenado, lo que implicaría para toda nuestra zona. Y bueno, si bien acá en este mapa lo que pudimos observar que las categorías más altas se encuentran en donde las precipitaciones están por encima de los 500 milímetros anuales, en todo el gradiente podemos ver que están los niveles altos de biomasas. Sobre todo, bueno, en el sur, que acá cerca de una playa de Bahía Creek, que es una playa muy conocida acá, se encuentran todos estos chañarales que también tienen bastante contenido de biomasa. Pero bueno, en general, el área de estudio, como los distintos sectores provinciales, la mayor superficie se encuentra en los contenidos bajos de biomasa. Bueno, eso también, los resultados están publicados. Y bueno, acá también lo que pudimos observar, que el mapa nos da una variación entre 5 y 96 megagramos por hectárea, que es muy similar a lo que le dieron al espinal,
que va de 5 y 100, y bueno, en el Chaco los valores fueron superiores entre 45 y 35 megagramos por hectárea. Bueno, como conclusiones, se pudo lograr una buena estimación de biomasa aérea de leñosa mediante imágenes Landsat, y que el valor promedio del área de biomasa aérea del área de estudio es de 12 megagramos por hectárea y 6 megagramos por hectárea de carbono almacenado. Bueno, acá arranco con los fuegos. Esto es previo a poder después analizar las tendencias de variación. Los fuegos los tuvimos que abordar como en 3 ejes. Describimos los patrones temporales y espaciales de los incendios con relación al clima, la biomasa aérea de leñosa y el uso ganadero. Ese fue nuestro objetivo. En primer lugar, la variable que seleccionamos para los fuegos fueron las anomalías térmicas que trabaja que es proveniente de este productos MODIS, que lo que hace es detectar cambios en el infrarrojo térmico de los objetos de la superficie de la Tierra y te lo asocia a un foco de incendio. Y las variables climáticas que utilizamos fueron precipitaciones e índice de aridez, ya que son 2 indicadores bioclimáticos que más se utilizan en lo que es la dinámica de fuego en distintas regiones de Argentina. Para esto usamos una base de datos climática WorldClim y una base de datos meteorológica, o sea que nos permite año a año, que fue la base de datos CRU. Bueno, los patrones espaciales y temporales de los incendios, los que hicimos, y su relación con el clima, lo que hicimos acá es trabajar con 19 temporadas, del 2000 al 2019, y cada temporada va de junio a julio. Lo que hicimos fue un mapa de ocurrencia en qué zonas son las que más ocurren los incendios y poder asociarlas con las isoyetas de precipitaciones e índice de aridez. Para eso sí se necesitó la base de datos WorldClim. Después también lo que hicimos en cuanto a la temporalidad, ver qué estación es la que más ocurrencia de incendios hay. Nosotros ya sabemos que en nuestra zona los incendios naturales son los que se asocian al verano. Porque bueno, los incendios prescriptos prácticamente son en octubre o primavera. Y para relacionarla con el clima, yo usé la base de datos CRU y en distintos periodos, ya sean, porque acá lo que queríamos ver si las variables, estas variables climáticas podían predecir la ocurrencia de incendio. Y se utilizaron varios periodos, un periodo previo al incendio, 2 años previo al incendio o 3 años previo al incendio. Y para eso sí usamos las anomalías térmicas de verano, porque era lo que nos interesaba predecir, los incendios naturales. Después, para la relación de incendio con la biomasa aérea de leñosa, esto es una cuestión descriptiva, ver en qué categoría de biomasa tenía la mayor ocurrencia de incendios. Y por último, trabajamos la relación de los incendios con el uso ganadero y variables climáticas. Acá la unidad de análisis la tuve que llevar a la localidad porque, bueno, la idea era trabajar a nivel predial, pero se pudo. Y en una sola temporada de alta ocurrencia de incendios. Bueno, los resultados para los patrones espaciales y temporales de incendios. Primero mostrarles que, bueno, el verano, esto no se puede... El verano es donde mayor incidencia de incendio hay. Y que enero y febrero son los meses de verano que más ocurrencia de incendio hay, teniendo en cuenta las 19 temporadas. Acá se pudo observar que los incendios se concentraron entre los valores de índice de aridez que va de 0,3 a 0,4. Casi el 65% de los incendios se hallaron en esta zona. Con relación a las precipitaciones, el 55% de los incendios se hallaron entre los 300 y los 400 milímetros.
si uno lo ve en términos de los sectores provinciales, lo que puede observar es que La Pampa es el que mayor número de anomalías térmicas tiene por unidad de superficie y Buenos Aires el que menor, o sea, como que va disminuyendo hacia el este. Y por último, con relación a esto, bueno, nos dieron altas correlaciones para ver qué condición está asociada a la ocurrencia de incendio. Nos dio 2 años o 3 años previos, ya sea de precipitaciones promedios o índice de aridez promedio. Mientras mejores condiciones tenemos de esas variables, mayor número de incendios vamos a tener. Los ajustes de estos modelos para la región fueron por arriba del 0,08 que tuvimos. En cuanto a la relación de los incendios y la biomasa aérea de leñosa, bueno, acá lo que tomamos temporadas, que fue la temporada del 2010 en adelante, para ver cómo había sido la distribución de las anomalías térmicas en función a las categorías. En primer lugar, se puede observar que una temporada 2016-2017 tuvo un valor de ocurrencia altísima, y bueno, y a nivel promedio de las 9 temporadas, lo que se puede observar es que tanto la categoría 1 como 2 es donde más ocurrencia de incendios hay. Sin embargo, si bien en estas también hay ocurrencia de incendio, las intermedias son las que tienen mayor número de ocurrencia de incendio por unidad de superficie. Es decir, que pueden ser las zonas que se están viendo más afectadas las intermedias. Y después, considerando una temporada alta de incendio, esto es más que nada para comparar con la información que di anteriormente, en una temporada alta de incendio, la densidad, el número de anomalías térmicas por unidad de superficie puede ser muy elevado si tenemos en cuenta las 19 temporadas o una sola. Acá hay alrededor de 50, La Pampa tiene alrededor de 55 anomalías térmicas cada 10.000 kilómetros cuadrados, mientras que el promedio general le daba 9 anomalías térmicas cada 10.000 metros cuadrados, lo que habla que una temporada alta puede ejercer una presión sobre las clases de biomasa muy fuerte. Y por último, de esta parte, la relación de los incendios del uso ganadero. Bueno, acá lo que hicimos fue tomar la temporada de mayor ocurrencia de incendio y vincularla a ver si la carga ganadera podía generar algún efecto en la ocurrencia, ¿no? Si podía generar algún control en la ocurrencia de incendio. Utilizando todas las localidades no nos daban correlaciones ni significativas ni buenos modelos. Decidimos eliminar Adolfo Alsina 5 para probar, para ver qué ocurría, que era el sector más seco y que es la zona más de monte, y ahí sí las correlaciones con la densidad ganadera y las variables climáticas se tornaron significativas. Y pudimos hallar un modelo que vincula el índice de aridez con la carga ganadera, con un modelo bastante alto. Pero como vuelvo a insistir, eliminando a Adolfo Alsina. Lo que acá lo que vinculó fue que a menores cargas ganaderas y en condiciones más secas se tiene mayor número de incendios. Y bueno, como conclusiones, rápido decir esto, que la estación de verano es la de mayor ocurrencia de incendios. Los incendios de verano se vinculan con los incendios naturales para la región. La mayor frecuencia de incendios se da entre los valores 0,3 y 0,4 del índice de aridez. La ocurrencia de focos de incendios se vinculan con las condiciones de 2 o 3 años previos de condiciones de precipitaciones y índice de aridez. Después, todas las categorías de biomasa presentan ocurrencia de incendios, pero las categorías de menor biomasa son las que presentan mayor número.
Sin embargo, las categorías intermedias presentan mayor número de focos por unidad de superficie de esa categoría. Y en cuanto a la ganadería y los incendios, el gradiente geográfico según las localidades el mejor modelo combinó baja densidad de carga ganadera con condiciones meteorológicas más secas, previa a la temporada de incendios naturales. Eso es lo que hace que haya mayor ocurrencia de incendio. Lo que podría acá explicar que hay un gradiente climático que esté más allá de las cargas altas o las cargas bajas, también las condiciones de ese gradiente más seco puede hacer que haya más ocurrencias de incendios. Bueno, y ahora sí, las tendencias de variación con relación a un ciclo seco y a un ciclo húmedo. Para eso necesitamos definir un ciclo húmedo, un ciclo seco y combinar diferentes mapas que realizamos para ver cuáles fueron las tendencias o las trayectorias que nos encontramos en los últimos 20 años. Bueno, en este último capítulo presentamos 3 objetivos. El primero era caracterizar las precipitaciones y la temperatura de los últimos 20 años. Acá es importante aclarar que nosotras, bueno, por ser parte también de la zona, sabíamos que existió un periodo de sequía extraordinario desde 2007 aproximadamente al 2009, y que a partir del 2009 venía una época de mayores precipitaciones. Entonces, bueno, en base a eso empezamos a probar si podíamos si se podía definir un periodo seco y un periodo húmedo. Después, para estimar las ganancias y las pérdidas de biomasa leñosa, en los últimos 20 años lo que hicimos fue, primero, producir 3 mapas. Como el mapa original se basa en una fecha determinada y en un momento dado, lo que teníamos que hacer era buscar esa misma condición, ¿no? Inicio de diciembre, para poder aplicar la ecuación que habíamos encontrado previamente. Y el mosaico de imágenes que pudimos encontrar fue recién del año 2000. Podría haber sido otro año, pero bueno, fue ese mosaico el que pudimos encontrar para aplicarle la ecuación. Y para adelante tuvimos que construir otra ecuación debido a que bueno, las imágenes más actuales cambian el ancho de banda de las visibles y no se puede aplicar directamente el modelo obtenido en otras imágenes. Para eso, bueno, ya teníamos datos de cobertura recientes para poder hacer un modelo para el año 2020. Y para esto, para estimar la ganancia, lo que hicimos fue trabajar en términos matriciales entre fechas y fechas. Y cuantificamos, una vez que cruzábamos una fecha antigua con una actual, lo que hacíamos era cuantificar la magnitud del cambio. Si un píxel pasaba de la categoría 1 a la categoría 3, lo que se hacía era tomar el límite inferior de la categoría a la cual subió o bajó. Y mediante eso se determinaba la magnitud. Acá también vale aclarar que lo que nosotros hicimos fue una metodología relativamente conservadora, que ya se ha hecho en otros lugares del país, pero también para no sobreestimar valores ni de ganancia ni de pérdida. Esto lo hicimos tanto para los años 2000, 2010 y para los años 2010 y 2020. Y para las trayectorias, bueno, acá las trayectorias es una cuestión, analizamos trayectorias en los últimos 20 años y es cuestión más cualitativa. Lo que nos interesa saber si aumenta o disminuye o no hay cambio en las décadas o en los años analizados. Y combinamos los 20 años. Por ende, tuvimos 6 posibles trayectorias de cambio, que es que disminuya la biomasa en las 2 décadas, que disminuya en una década pero que aumente en otra, que disminuya en una década pero se mantiene en la otra,
que aumenten las 2 décadas, que aumenten una década y se mantiene en otra, o que no haya cambio en las 2 décadas analizadas. Y acá vienen los resultados de esto. Bueno, en términos de los ciclos, esto es año a año, las anomalías térmicas de precipitación, perdón, y de temperaturas, cómo se fueron moviendo año a año. Y acá este es el periodo que hablaba, que sabíamos que había sido extremadamente seco. Si bien acá hubieron momentos en estos 10 años, al tomar, porque teníamos también esta fecha, estos 10 años, nos dio que para todos los departamentos, para esa década fue seca. Las precipitaciones estuvieron por debajo de la media. Y las temperaturas fueron también más frías para todos los departamentos. En cambio, del 2010 en adelante nos dio al revés, que para todas las localidades hubo un ciclo relativamente húmedo, llovió más con respecto a la media, y que las temperaturas fueron más cálidas. Esto nos permitió, bueno, comparar este periodo 2010 se puede asociar a un periodo seco, en donde se puede observar que el aumento de biomasa fue menor, o de carbono, dice acá carbono, fue menor que en un periodo húmedo. Pero bueno, en lo que fue pérdida, este periodo, el más seco, tuvo mayor pérdida que este. Esto se puede vincular a que el mapa fue en diciembre de 2000 y hubo un incendio que afectó más de 1,5 millones de hectáreas en el 2001. Que a eso después le haya seguido un periodo de seca, puede ser que no se haya podido recuperar la vegetación, porque en este periodo 2010-2020 también hubo un incendio de gran magnitud, pero de igual modo se registraron valores de carbono más altos que en un periodo seco. Y acá lo que quise que se viera es que las localidades, las diferentes localidades, cómo aportan a la biomasa o al balance global de nuestro sistema ecotonal. Y en esta se puede ver que Calleu presenta los aportes tanto positivos como negativos, y entre décadas presenta el mayor desvío estándar, o sea, es como la localidad de mayor variación, de mayor variabilidad. Y en cuanto a la superficie, bueno, esto también es, hubo un gran porcentaje, pese a que sea un ciclo húmedo o uno seco, el 50% de la superficie se mantiene sin cambio. Y bueno, con respecto a las ganancias, los que vemos que tanto un ciclo seco como un ciclo húmedo mantiene ganancias, si bien hay mayor superficie de ganancia en un ciclo húmedo. Y en cuanto a las trayectorias de variación, acá lo que observamos fue que Pampa presentó la trayectoria de variación que aumenta un año y disminuye el otro, o viceversa. El mayor porcentaje, si bien, o sea, las tendencias de variación están en todos lados, lo que más predomina acá es esa variabilidad. En Río Negro, lo que más predomina es un aumento de una tendencia positiva, un aumento de biomasa en términos de superficie. Y lo que es Buenos Aires, las tendencias negativas fueron las que más predominaron. Superficie. Vuelvo a insistir, en las tres sectores provinciales tenés ganancias, pérdidas, tenés todas las trayectorias de variación. También lo que se puede vincular, que todas estas zonas, la zona de acá sur de La Pampa y hacia el norte, son las de mayor ocurrencia de incendios. Y bueno, por último, teniendo toda esta información, lo que hicimos fue las conclusiones finales con relación a este esquema hipotético que planteamos. Ahora, en función a las trayectorias que definimos al final, tenemos una trayectoria que se mantiene, que es esta, ¿no? Que se mantiene la cobertura, la arbustización, que es cambio positivo-positivo,
o en una década o en las dos. Esta que se puede asociar a una trayectoria de mayor variación o puede ser, si es un sector de ganadería, de pérdida por incendios. Y la deforestación se asocia en aquellos sectores como por ejemplo el este, que no son comunes los fuegos, pero que se ven pérdidas. Entonces lo que empezamos a observar fue que esta linealidad en realidad no es tan lineal que un ciclo seco, solo se mantiene la cobertura, primero porque en los dos ciclos se mantiene la cobertura, y segundo, bueno, hay un aumento de la cobertura leñosa pese a que esté enfrente de un ciclo seco. Después, las ocurrencias de fuego, sí, o sea, teniendo en cuenta esto, ¿no? El fuego y periodo húmedo, sí necesita de años lluviosos para que ocurran los fuegos, pero bueno, no necesariamente con el tema de la ganadería, no necesariamente bajas cargas ganaderas solamente condicionan la ocurrencia de incendios. Se hizo evidente que también condiciones secas, hablando de un gradiente espacial, también hace que haya más o menos incendios. Y bueno, el tema de eso, de que en las zonas, sobre todo en Buenos Aires, hay menor ocurrencia de incendios, pero prevalece el cambio negativo en estas zonas. Por lo tanto, se puede asumir que puede ser porque en ciclos húmedos pueden estar mayor tasa de deforestación en los ciclos húmedos. Pero también esto es más que nada una inferencia. Y lo que sí como conclusión así final es decir eso, que no solo las tendencias de variación tienen que ver con un ciclo seco, un ciclo húmedo para nuestra región, sino que evidentemente hay un gradiente climático que influye en lo que es la dinámica de la vegetación. Y que, bueno, los análisis tendrían que tornar en función a este gradiente existente en nuestra región. Y bueno, ahí ya terminé. Gracias. ¿Dejo de compartir? Vamos a aplaudir. Bien. Bueno, muy interesante, me trajo muchos recuerdos esto hace un par de años. Pero bien, ahora la idea es que el jurado haga todas las consultas, preguntas, sugerencias. Empezamos con la doctora Carolina Pérez. Hola. Hola. Bueno, ¿qué tal, Belén? Bueno, primero felicitarte por tu trabajo, realmente muy bueno. Además, digamos, las herramientas que generas a partir de tu trabajo para el manejo de los recursos naturales me parece muy valiosa. Y yo la verdad que no tengo dudas porque tu trabajo fue muy claro y lo mismo tu presentación, pero por ahí como una, digamos, como una reflexión, preguntarte cuál es tu visión sobre, digamos, el proceso de arbustización es visto como un síntoma de degradación, pero también hay algunos trabajos que lo consideran, digamos, que ven aspectos positivos como un, digamos, como un freno, como una mitigación a todo lo que son los procesos de desertificación. Bueno, sí. Vos por tu conocimiento de la zona, ¿qué puedes decir? Aunque, digamos, no es algo que aborda tu trabajo, pero pienso que podés darme una visión de eso. Sí, para nuestra zona, que son muy frecuentes los eventos de sequía, gracias a la cobertura tanto arbórea como arbustiva, permite que se mantenga la estructura del suelo. De hecho, en las zonas desmontadas, en este ciclo extraordinario de sequía que hubo, fue el momento de mayor voladura de incendios. Lo que sí es real
que si bien tiene un aspecto negativo productivo, porque el ganado tiene menor acceso a los pastos, sí habría que manejar la cobertura arbustiva, pero no pensarla como algo netamente negativo, y más para nuestra zona que, como digo, tiene periodos extensos de sequías. Bueno, no, era eso, lo demás ha sido muy claro y bueno, de nuevo felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carolina. Doctora Silvana Cione. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer al área de posgrado esta invitación a participar, a conformar el tribunal. Un placer. Así que un placer para mí también formar parte. Bueno, felicitarla a Belén por el trabajo realizado, a Belén y a sus directores y asesor académico también, porque el trabajo, la verdad, muy interesante, muy completo. Y también felicitarte por la presentación, porque con tantas cosas para mostrar y tantos resultados y tantas dimensiones abordadas, lograste una presentación clara, amena, en los tiempos establecidos. Así que también por eso felicitaciones. Bueno, hay algunas cuestiones que siempre uno, ¿no?, trata de preguntar. Bueno, en primer lugar me gustaría saber, vos comentabas que hay, en función de los estudios previos que vos has revisado, que seguramente es lo que te llevó a plantear los objetivos, la hipótesis, la pregunta de investigación. O sea, vos hablás que hay estudios previos de cuantificación de estos cambios en cobertura leñosa, hay algunos estudios en zonas áridas sobre el régimen de incendios. Entonces, tus resultados, ¿cómo los relacionás con esos estudios previos? O sea, a grandes rasgos, no entrando en detalle tan fino. Y en nuestras zonas tenemos que sí se evidencia que en las zonas donde no hay ocurrencia de incendio, que era la zona más secas, se ve, sobre todo en lo que es Río Negro, se ve un aumento de biomasa. Entonces podríamos decir que, bueno, esa zona que incluso es la más seca, la que se puede asociar más hacia el monte, podría estar presentando una tendencia de arbustización de esos sistemas, sobre todo lo más seco, que era lo que se veía en el mapa de trayectorias. Después el resto lo que veo es una gran parte de variabilidad, sobre todo Caleu-Caleu. Es un sistema bastante dinámico que, si bien en el Espinal han visto antecedentes que se está arbustificando, acá yo no puedo comprobar eso hacia esas zonas, o sea, no podría decir que efectivamente esas zonas se están arbustificando porque es la de mayor dinámica, es lo que puedo ver en las trayectorias. Bien. Y Belén, ¿cuál sería para vos, más allá de los grandes aportes al área de conocimiento, ¿no? ¿Cuál sería la aplicabilidad práctica de los hallazgos de esta tesis? O sea, ¿en qué lo podrías, o te imaginás vos que sería de utilidad aplicar todos estos resultados que has generado en el marco de la tesis? O sea, la práctica, en el mundo real. Y para mí, uno de los principales es poder poder predecir los incendios, que acá son de gran magnitud. Ya tenemos indicios de que en determinados periodos pueden controlar que hayan incendios más o menos, mayor cantidad de incendios. Y también sobre todo lo que es la biomasa aérea leñosa, ahí contribuimos un montón a lo que es el sistema forestal de nuestra zona, que para nuestra zona es como que lo tienen como en un gris, como no es ni una superficie muy arbórea, y bueno, con eso también logramos contribuir también para el manejo sostenible de estos sistemas. Y además con los mapas también poder contribuir, poder observar en qué situaciones están en mejor estado de conservación, cuáles no, así a grandes rasgos. Bien. ¿Cuáles fueron las principales limitantes o obstáculos o deficiencias que vos has notado o que por ahí en el transcurso del desarrollo de la tesis has tenido que decir, bueno, voy a tener que encauzar acá, voy a tener que dirigir para allá, reajustar? ¿Cuáles fueron las principales, que seguramente han sido, como en todo trabajo de tesis, muchas? Y también me interesa saber qué, a partir de estas limitantes que vos has detectado o deficiencias,
¿qué es lo que vos recomendarías de ajuste o qué debería adoptarse en futuras líneas que se derivaran de esta? Y para mí lo principal fue cuando tuve que analizar el uso ganadero con los fuegos. Ahí, bueno, la principal limitante es que nosotros pretendíamos tener una unidad muestral a nivel de predial para tener mayor número de muestras. Y lo que encontramos es que Río Negro no tiene en forma predial el número ganadero, la carga ganadera. Entonces eso nos hizo llevar a la unidad muestreal al nivel de localidad. Lo ideal sería analizar mediante otras metodologías la relación uso ganadero, incendios, y también poder incluir ese gradiente de precipitaciones o de índice de aridez para comparar qué sucede ahí con las cargas ganaderas y los incendios y la tendencia de variación. Eso es lo que veo como la limitante que a mí que se me apareció a mí y que se podría mejorar. Trabajar en otra unidad de análisis. Ajá. Cuando hablas de baja y alta carga, más o menos, ¿de qué valor estamos hablando en el área de estudio? Y en nuestra área va a depender muchísimo dónde nos ubiquemos. Pero, no sé, para los que es más al sur estamos hablando de 100, o sea, 100 animales cada 800 hectáreas. Más o menos eso es lo que se viene manejando acá, como una carga buena, o sea, que está bien. O sea, acá lo que tenemos es que se necesita grandes áreas para tal vez 100 o 200 vacas, o sobre todo el ganado bovino. Bien, y la última pregunta. Vos comentás en la tesis, en el desarrollo del manuscrito, hablás del cambio climático, mostraste acá en la tesis, en el estudio que hiciste de los últimos 20 años, cómo se ven dos periodos bien marcados, un periodo seco y con temperaturas por debajo de la media, y en los últimos 10 años de tu análisis, un periodo húmedo con precipitaciones por encima de la media y temperaturas, también es decir, periodo húmedo y cálido. Entonces, los cambios en las tendencias climáticas han sido registrados, no solo en el área de estudio, sino en general, y también están proyectados cambios, ¿no? Entonces, el área de estudio tiene, ya se sabe más o menos qué es lo que ocurrirá, o lo que ya ha venido ocurriendo durante el siglo XXI, ¿no? Si a toda esta variabilidad climática le sumamos un escenario puede haber de cambios en el uso del suelo, o sea, pero por un lado, escenario de variabilidad climática más uso del suelo, ¿cómo te parece a vos, con toda esta información que has generado, cómo te parece que serán en ese escenario complejo esas trayectorias de variación de la biomasa? O sea, con todos estos datos, que es un sistema muy complejo en el cual influyen un montón de factores como todo sistema natural, pero ¿cómo, si vos te animarías a una forma de predecir qué ocurrirá con estas trayectorias en un escenario así de variabilidad climática y de lo relacionado al uso del suelo? Y lo que yo conozco del área de estudio es que estamos justo en la diagonal árida. Hacia el norte de nuestra región van a haber más precipitaciones, hacia el sur menos, o está en un gris. Lo que yo, y sobre todo los antecedentes del área de estudio, es que si indican realmente que hay un aumento en precipitaciones hacia el norte, lo más probable es que si no se toman medidas fuertes en cuanto a la conservación de los ecosistemas forestales, lo más probable es que pasen a sistemas cultivables. O sea, si se logra tener buenas precipitaciones, estos sistemas van a pasar a cultivos, a siembra de cultivo, desde mi punto de vista, sobre todo en las zonas del norte. Y con el tema del régimen de los incendios, teniendo en cuenta que en este escenario que estamos hablando recién de variabilidad de clima, de uso del suelo, todos los factores que influyen en ese régimen de incendios van a estar afectados también. Sí. Entonces, ¿cómo suponés qué ocurrirá en el área de estudio, por ejemplo, con los incendios que son señalados como los principales factores que modelan la vegetación en el área, ¿no? Y si la tendencia es a que aumenten las precipitaciones y las cargas ganaderas pueden ser bajas, lo más probable, o
o altas, depende de la carga, es que también los sistemas tiendan a, depende, o tiendan a robustizarse o tiendan a tener mayor variabilidad. No veo una tendencia muy clara. Son varios factores que influyen. Son varios, sí, que influyen en esto. Todo, por lo que veo también has recibido comentarios de los jurados y también los has incorporado, así que has hecho todo un trabajo de preparación y de pulido de la tesis muy, muy importante también, lo cual es muy, muy meritorio también. Y bueno, la presentación, como dijo Silvana, estuvo muy bien y también hiciste un buen resumen en poco tiempo, así que felicitaciones por eso también. Gracias. Un aspecto que quería preguntarte era, digamos, si vos tuvieras que contarle una parte, ya mostraste que han publicado, pero en particular los resultados a nivel de la región o locales son en muchos casos los primeros estudios. Pero si vos tuvieras que contarle a un lector internacional, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes de tu trabajo? ¿Cuáles son aquellas que había pocos antecedentes, patrones que nunca se habían descrito, que fueron muy poco descritos en otras zonas del mundo? ¿Cuáles serían las cosas que vos resaltarías? ¿El o dos o los resultados que vos entrevés como más sorprendentes? Si es que tenés algunos así como para mostrar especialmente, ¿no? Sí, bueno, lo que más relevancia tiene son los incendios. Y para mí fue relevante poder observar que en nuestra zona no es una cuestión de ciclos húmedos o ciclos secos que por eso ocurren o no los incendios, sino que hay un gradiente, hay la influencia de un gradiente geográfico, climático sobre todo, que está ejerciendo control sobre esa dinámica de fuegos. Y que eso podría estar ocurriendo también en otros sectores del mundo. Porque la teoría, en términos teóricos, siempre hablan el fuego viene cuando hay más lluvia, pero muchas veces no se va a detalle sobre bajo qué gradientes se está trabajando. Bueno, después el término de poder haber hecho un mapa de biomasa, poder haber estimado la biomasa, con imágenes satelitales también fue un producto para mí relevante, sobre todo para esta zona poco estudiada. Después con las trayectorias de variación también, que esas trayectorias están muy relacionadas a la ocurrencia de incendios, más que porque yo lo hice, si bien yo lo hice por sectores provinciales, en realidad ese arco de fuego que se puede observar en las ocurrencias, en el mapa de frecuencia de fuegos, es el que te va a determinar determinadas trayectorias en nuestra zona. Y después, no sé, las características más importantes en cuanto a la vegetación, que no es solamente un tipo, casi siempre se lo asocia con un tipo arbustivo, pero bueno, también hay un componente arbóreo bastante importante. Bueno, y entonces aprovecho estas resaltes que hiciste para preguntarte también algunos aspectos allí. Decías al principio del detalle de los fuegos, ¿no? Y usaste en particular la variable focos de incendio como la variable descriptora de esos incendios. Quería que reflexiones sobre eso, si te parece que es una variable que permite describir efectivamente patrones de incendio, o es lo que uno puede hacer en el contexto de esta tesis. Sí, no, es lo que pude hacer en... Darse más, digamos, porque sí, los incendios son mucho más que un foco, ¿no? Claro. Eso, ¿qué podías reflexionar sobre eso? No, sí, de hecho lo mejor es poder trabajar a nivel de eventos, que lo que hace el evento te relaciona esos focos de incendios en un momento dado y es lo que también se está utilizando en otras zonas, en otras áreas del mundo.
que hablar del evento, tener en cuenta el tiempo, que también ese evento está asociado a la duración de ese evento, porque focos de incendio, como vos decís, te habla que si está o no está, pero no te habla de cuánto dura, qué superficie abarca. Entonces sí, lo ideal para trabajar con los patrones de incendio, trabajar con eventos, y también los eventos te ayuda también a ver la ocurrencia de eventos, tal vez puede ser re distinta a la ocurrencia de anomalías térmicas. Pero bueno, lo que tenía yo a disposición eran anomalías térmicas. Pero sí, trabajar con eventos, o sea, poder transformar esos focos de incendios en eventos sería lo mejor. Perfecto. El otro resalte que hiciste fue los mapas de biomasa, y ahí te voy a preguntar un aspecto que no estudiaste, pero que probablemente por lo que has leído puedas contarnos un poquito más. Vos trabajaste sobre biomasa aérea y es la que se quema, ¿no? Pero hay mucho carbono en la biomasa subterránea. Y entonces preguntarte, no es que te queremos mandar al campo a medir biomasa subterránea, ¿no? Ya nos han pedido. Claro, eso no se le Sí, pide a nadie, no. es un trabajo No, es muy tremendo. hostil, es tremendo. Sí. Pero justamente preguntarte qué has visto en la literatura respecto a la biomasa subterránea, si hay mucho más, hay poquito, digamos, respecto al No, aéreo. hay más. Sí, no sé. Sobre todo en el monte sí se ha visto que la biomasa subterránea es muy importante, y también para lo que es el espinal, para los caldenes, que también han hecho biomasa subterránea, suele ser incluso estar casi al doble de lo que es el aéreo. Pero es re complejo. Y si bien bueno, con Silvia acá es la que ha dicho no me voy a meter en eso, porque ya nosotros hicimos una metodología destructiva, que eso te lleva un montón de tiempo en campo. La subterránea te debe llevar, no sé, 3 veces más en campo. Es muchísimo. A no ser que hayan otras metodologías más viables que se puedan, pero las que hoy están, que es extraer la biomasa que está en las raíces, es hasta incluso que debería ser económicamente un poco inviable ahora poder extraer de raíz. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y la última, que también surge del resalte que hiciste al inicio, que tiene que ver con las trayectorias que describieron, ¿no? Cuando vos mostrás el gráfico de anomalías térmicas y de precipitación, mostrás un único gráfico, ¿no? Para las 2 décadas, es decir, para todos los años, y considerando que el área es homogénea, o por lo menos que se comportó con ese patrón de anomalía térmica y anomalía de precipitación. Y cuando mostrás las trayectorias, las mostrás a nivel de píxel, ¿no? Es decir, que estás metiéndote con un grano distinto al que usaste para describir las anomalías. Por supuesto que entiendo por qué, digamos, no tenemos tantos datos de precipitación. Probablemente con satélites se podría haber mejorado ese detalle. Con la temperatura pasa lo mismo. Pero digamos, cuando vos describís una trayectoria en un píxel, ¿pudo ese píxel haber recibido una anomalía totalmente distinta a la que en general se dio para toda la zona? Entonces, ¿qué podés contarnos de ese aparente problema, ¿no? Con que uno describe la anomalía con una resolución muy distinta a cómo describe la trayectoria? Y sí, igual por esa razón en el de trayectorias traté de no meterme con las anomalías, sino de ver según el sector provincial, porque es verdad que mezclar un tema con el otro podría haber, sí, en la discusión final lo que hice una visualización, pero sí, son 2 escalas totalmente diferentes. Pero... Bueno, nada más, no tengo más que preguntarles, y de vuelta felicitaciones por el trabajo a todos, y gracias por la paciencia de estos minutos de desconexión. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Mariano, por estar acá. Bueno, ahora es el turno de los directores.
¿Qué quieren comentar? ¿Quieren hacer un saludo, comentario final en relación a la tesista y la tesis? No, yo los dejo. Ignacio. Yo sí Ignacio. quiero. Yo, quiero felicitarla a Belén por la perseverancia y el esfuerzo que sostuvo a lo largo de mucho tiempo para hacer la tesis. Me cuesta imaginarme un tema y una región más desafiante. Creo que encaró un área con poco estudio, con una comunidad de interesados no tan grande si uno la compara con otras regiones de Argentina. Entonces eso le dio pocas chances de interacción. Un sistema que está en el borde de todo, o sea, llueve más, se va para un lado, llueve menos, se va para otro, se quema, sale disparado, está cargadísima de no linealidades y hubo que aprender a trabajar con eso y a tratar de explicar y sacar en limpio cosas que se esperaba que iban a ocurrir de una manera y empezaban a comportarse de maneras no lineales y no esperadas. Y a todo eso le agregó que, bueno, me tuvo que tener paciencia a mí como director y a distancia. Que así yo les quiero agradecer a Silvia y a Belén también, bueno, a Belén y a Silvia, digamos, que la paciencia y la confianza que tuvieron en mí, el haberme tenido paciencia y ayudado a encontrar la manera de colaborar y estar atento y contribuir a que pudieras hacer el doctorado, y después también decir que aprendí mucho en ese proceso, incluida fue de mis primeras becarias y dirigidas, Belén, que también el oficio de dirección de doctorado lo aprendí también con ella. Y otra vez, admiración, respeto y felicitaciones por el trabajo que hiciste, y te deseo las mayores de las suertes y ojalá en un contexto que sigue siendo desafiante y complicado, vayas encontrando lo que te mantenga conectada con tu vocación y las ganas de trabajar que tenés. Que así yo, eso, les quería decir eso. De verdad, gracias, ¿no? Gracias, Ignacio, vos. Bueno, yo solamente agregar a lo que dice Ignacio, que no solamente estamos en una zona poco conocida y poco trabajada, sino que también hace muy poco tiempo que estamos trabajando en esta zona desde la Universidad de Río Negro, ¿sí? Si pensamos, la creación de la Universidad de Río Negro es en el año 2009, ahí comenzamos a explorar, a conocer la vegetación de esta zona, y Belén se incorpora a mi proyecto de investigación en el año 2011, desde estudiante. Así que desde esa época ella nos acompaña al campo, trabajó conmigo, con el grupo de trabajo, con Marcelo Arturi, que también en ese momento fue el director de proyectos de investigación de la universidad. Así que hacer ese recorrido de ella como estudiante de grado, después de posgrado, la verdad que ha sido muy autónoma en mucho de su conocimiento, de muchas de las herramientas que ella ha aprendido a manejar, porque también somos un grupo chiquito, y la verdad que haber interactuado con Ignacio, con Marcelo, en la dirección de esta tesis, fue súper importante. Para mí, como también una de sus directoras, y bueno, y para ella, por supuesto, también, ¿no? El crecimiento y el aprendizaje fue diferente. Así que bueno, también agradecer al equipo, a Marcelo, bueno, como siempre, Marcelo me ha dirigido mi tesis, así que desde esa época estamos trabajando juntos. Y además, otra cosa que tiene importancia es que estos resultados, los resultados de la tesis de Belén, ya están siendo utilizados por los organismos de gobierno para tomar decisiones, porque hemos tomado parte de estos resultados para el trabajo del análisis socioambiental de la cuenca espinal en nuestra zona. También hemos participado de la actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires, así que es muy valioso
este trabajo que ha realizado Belén, y bueno, obviamente la felicito por eso, y bueno, y muy feliz también, fue mi primer tesista, así que muy feliz de haber participado de esta etapa. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Marcelo, no. No. A ver, igual estás muteado, ¿eh? Estás muteado, Marcelo, en el... Ah, no te funciona. No te escuchamos. ¿Me estás mandando un mensaje a mí, Marce? Ahí está, espera, a ver si yo lo tengo acá. A ver si lo escuchamos. No sale. ¿Lo escuchan? Ah, No. no lo escucho. Bueno, te mando un audio. Bueno, felicitaciones a Belén, felicitaciones a Ignacio, felicitaciones a Silvia. Es un trabajo excelente y me alegro muchísimo que Belén pueda pasar a consolidar el grupo de Silvia. Con la dirección del doctor Néstor Ignacio Gasparri y la doctora Silvia Torres Robles, y como asesor académico el doctor Marcelo Arturi. Durante la exposición se presentaron las tendencias espaciales y temporales de variación de la vegetación leñosa de la subregión austral del monte, y se describió una variación norte-sur de la composición. Se mostró también una metodología de estimación de la biomasa aérea de leñosas a partir de la cobertura y de teledetección. Esta última se usó para generar mapas de biomasa. Se describieron los patrones espaciales y temporales de los incendios naturales y se asociaron con el índice de aridez y valor acumulado de las precipitaciones de los meses previos a los incendios, que resultaron asociados a las anomalías térmicas. Por último, la tesis mostró que existe una relación positiva entre las precipitaciones y los cambios de la biomasa aérea de leñosas en las últimas 2 décadas. La presentación fue correcta en tiempo y forma, evidenciando claridad y un manejo apropiado de las herramientas virtuales. La doctoranda respondió con solvencia a las preguntas formuladas por el jurado. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Así que felicitaciones. Felicitaciones a Belén y a sus directores. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Doctora Rodríguez. Bueno. Acá Carolina no puede conectar audio. Bueno, pero ¿estás escuchando, Caro? Sí. Bueno, muchísimas gracias por todo. Ahí felicitaciones a la tesista, felicitaciones a la tesista, a los directores y, como lo decía hace un ratito, el jurado evaluador, que se portó excelente al ayudarnos con los tiempos y con toda esa dinámica. Y bueno, y te van a informar por mail, yo supongo que después de las vacaciones de invierno, el procedimiento para el desarrollo del título, ¿sí? Igualmente, ahora mismo me pongo a escribir una certificación para que puedas presentar en la postdoc, ¿sí? Bien, muchísimas gracias a todos, me encantaría volver a verlos porque son todas caras conocidas. Y bueno, los felicito porque es un tema re lindo y yo como forestal también me gusta. Bueno, gracias por todo, felicitaciones, Belén. Hasta luego. Gracias. Adiós, a festejar, Chao, a festejar, a festejar. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.